La búsqueda. Hay momentos en los que un hombre tiene que luchar y hay momentos en los que debe aceptar que ha perdido su destino, que el barco ha zarpado, que solo un iluso seguiría insistiendo. Lo cierto es que yo siempre fui un iluso. De la película Big Fish. Cuando llegó a la ciudad, el ermitaño durmió donde podía. El buen tiempo aún acompañaba y él no era muy exigente, aunque pronto el invierno mostró su frío rostro. Por el día, cogía retales y papel arrugado y sucio de la basura y pintaba en él con un fino pincel. Las manchas de grasa o de aceite del papel le inspiraban formas y figuras. Nubes, montañas, animales y personas surgían de la imaginación y el azar. Cuando necesitaba algo de dinero, el ermitaño iba a los mercadillos o ponía sus telas y dibujos en la misma calle, al aire libre, y mucha gente se acercaba a verlos. A unos les pedía mucho dinero, a otros nada. A unos les regalaba sus dibujos y los trataba con deferencia. A otros se negaba a vendérselos a ningún precio, aunque siempre se comportaba de forma afable con todos. Unos pueden mucho, otros poco. Unos valoran las cosas por lo que cuesta, otros por lo que para ellos valen. Otros nunca valorarán lo que les ofreces, solía decir. De vez en cuando le gustaba ir a exposiciones de artistas callejeros y especialmente al cine. Decía que muchas películas, al igual que la vida, encerraban una sabiduría que estaba al alcance de cualquiera que de verdad quisiese verla. Leo no sabía el nombre del ermitaño. Nadie lo sabía. Preguntó por él en muchos lugares de la ciudad, especialmente en los suburbios. Un tipo tan extraño no podía pasar desapercibido. En pleno invierno solía llevar una pelliza de lana blanca y una bufanda roja muy llamativa, a juego con el gorro, y los 2 pares de calcetines también de lana, que se ponía cuando llegaban los primeros fríos. Decía que el rojo daba energía y calor en las zonas del cuerpo que más lo necesitaban, pero cuando llegaba el verano solo llevaba una fina camisa, pantalones de lino y alpargatas. Además se afeitaba la cabeza hasta que llegaba el otoño. No era un tipo que fuese a pasar fácilmente inadvertido. Finalmente, tras muchos días de búsqueda, encontró al ermitaño revolviendo en un cubo de basura. Se acercó a él con su andar desgarbado. No se podía decir que Leo fuese un galán. Tenía el pelo desenmañado, la nariz torcida y un aspecto bastante desaliñado. Pero de él emanaba el encanto de los desafortunados, encanto que él, sin saber, lo cultivaba. ¡Hombre!, exclamó el ermitaño con su buen humor habitual. «Veo que has encontrado el camino». Leo, aún habiendo logrado su objetivo de encontrar el ermitaño, estaba desconcertado, y solo atinó a decir: «¿Qué haces?» «Lo mismo que tú». «Sí, ¿y qué hago yo?» «Buscar». «¿Y qué buscas tú?» «Papel». «¿Y yo? ¿No lo sabes?» «No, deberías saberlo». «Bueno, poco a poco». «Para ti es fácil decirlo», dijo con cierta acritud, «pero las cosas no son tan sencillas para la gente». Leo estaba un tanto molesto con el ermitaño y no sabía bien por qué, quizás por no responder a las grandes expectativas que se había formado sobre él, o quizás por no haberle dicho que era él cuando se lo encontró en el camino. «¿Y por qué crees que para mí es fácil?» «Bueno, no parece que tú tengas muchos problemas. Vives al margen del mundo. Todos nos enfrentamos a problemas y dificultades. Yo no soy menos». Para él, la búsqueda de su camino interior no había sido nada fácil. En su juventud viajó por todo el mundo, conoció muchas tradiciones espirituales y compartió sus enseñanzas. No fue una vida exenta de dificultades, pero estas formaron su carácter, hasta que un día comprendió las palabras del Tao Te Ching, del maestro Lao Tse. El camino recto es llano, pero la gente vulgar prefiere los senderos escarpados. Somos nosotros los que hacemos que el camino sea difícil, comprendió. Elijamos el camino más sencillo. Las dificultades ya las pone el propio camino. Finalmente, tras tantas experiencias vitales que alumbraron su conciencia, decidió retirarse a una montaña. Con el tiempo, su fama se extendió y muchas personas acudían a compartir su retiro y meditación. Sí, los problemas existen, pero con la ayuda que recibimos pueden ser más llevaderos, dijo Leo. ¿Ayuda? ¿Qué ayuda? No estamos solos. No, no lo estamos, aseguró el ermitaño. Pero en la búsqueda espiritual nadie nos regala nada. En la película Troya, un niño le pregunta a Aquiles, el gran héroe griego, antes de partir a combatir: ¿es verdad lo que cuentan de ti? Dicen que tu madre es una diosa inmortal, que nadie te puede matar. A lo que Aquiles responde: ¿para qué iba a llevar escudo entonces? Todo paso es una conquista personal. Si creemos
que alguien desde el cielo o desde tierra nos regala un solo paso, es que no hemos ni siquiera movido un pie hacia adelante. El ermitaño hizo una pausa, centrando su atención en una tabla de madera que había sacado del contenedor. «Será perfecta para pintar», dijo, y luego continuó con dulzura. «Amigo Leo, el otro día vi una película muy interesante, El mundo de Leland, en la que los protagonistas se interrogan sobre los ángeles. ¿Ni siquiera cuando eras niño te planteaste si existen los ángeles? Puede que de muy niño. Mi abuela murió cuando yo era muy pequeño, y después de eso, cada vez que robaba chuches, me peleaba con mi madre o me tocaba las partes, me daba mal rollo. Me la imaginaba allí arriba frunciendo el ceño y riñéndome. No creo que nos miren con malos ojos, más bien creo que cuidan de nosotros, como ángeles de la guarda. Nos cuidan y se encargan de que no nos pase nada malo, de que todo vaya bien. ¿Y por qué la mayoría de las veces las cosas no van bien? No lo sé, puede que sean perezosos. Amigo mío, no seamos perezosos y hagamos que las cosas sean como sean las que nosotros mismos creemos con nuestros esfuerzos y voluntad. Acuérdate, cuida de ti mismo. No caigas por el abismo mientras esperas que alguien te eche una mano. Mira dónde pones los pies para no caer. Busca la rama por si tropiezas y coge el escudo por si te empujan. El mismo ermitaño, cuando era joven, se había rebelado contra su propia conciencia, que lo empujaba a seguir su propio camino. Presa de un profundo estado de confusión, destruyó una vida cómoda y desahogada, y se quedó solo, pero rodeado de gente. Estás en la sociedad sin conectar con ella. Es la soledad del buscador perplejo, le aseguró a Leo. Y no fue hasta que sus hijos fueron suficientemente mayores que retomó su búsqueda interior de forma permanente. Se decía que el despertar del ermitaño a su conciencia había sucedido sin la participación de maestro alguno. La instrucción reglada formal nunca entró dentro de sus enseñanzas. Después de viajar por medio mundo y compartir con otros sus experiencias en el camino espiritual, decidió hacer un retiro que se prolongó durante años, en una choza en una montaña de difícil acceso. Gente de toda la clase buscó su orientación. Desde aquel lugar se mantuvo en armonía con todos los que fueron allí a conocerle, y con la naturaleza que lo rodeaba, con los árboles y con los animales que iban en busca de su compañía, y aquel hombre confuso se transformó en una persona sabia y equilibrada, consagrada a los demás. Te contaré una historia, le dijo a Leo. Todo ocurrió en un tiempo mítico, en el que hubo un famoso santón que vivía en lo alto de una montaña. El hombre aseguraba que recitando una determinada oración se podía volar. Llegó hasta allí un niño que, tras oír la oración de boca del santón, la recitó y se lanzó al vacío. Ante los ojos atónitos de todos los allí presentes, el niño salió volando. El santón impaciente recitó a su vez la plegaria y se lanzó al vacío. «¿Cómo es que nunca lo he probado?», se decía, mientras todos los presentes le vieron caer y estrellarse contra las rocas. La imagen que daban esos dos hombres parados en medio de una calle transitada era extravagante y hasta cierto punto conmovedora. Se trataba de una pareja sorprendente. Leo, alto y desgarbado, vestido con un pantalón, una camisa y una cazadora grises. Y el ermitaño, una cabeza más bajo, con la bufanda, el gorro y los dos pares de calcetines de gruesa lana roja, que destacaban sobre los pantalones metidos dentro de ellos. «Lo mismo encumbra a unos y destruye a otros», aseguró el ermitaño. ¿Crees que a ese niño alguien lo ayudó? ¿Y crees que al santón no? No podemos usar la espiritualidad para escapar de los problemas o de nuestras limitaciones. En realidad, es una forma de despegar nuestra energía interior y de usar la mente correctamente para vivir el momento presente y ser capaces de afrontar lo que suceda con serenidad, integridad y objetividad. Las mismas circunstancias son capaces de estrellarnos contra las rocas o de elevarnos hasta lo más alto de nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene su momento para percibir cuál es su camino, cuál es su búsqueda. Algunos días al anochecer, el ermitaño paseaba por los barrios acomodados de la ciudad y buscaba con sus avispados ojillos negros cerca de los cubos de basura algo que pudiese arreglar para vender. Sillas, espejos, marcos, cuadros, grabados, platos, todas presas codiciadas en su batida, en busca de piezas rechazadas por otros. Lo que para unos son desechos, para otros son recursos, se decía a sí mismo.
Así encontró un par de sillas ornamentadas. Durante días estuvo reparándolas, lijándolas y pintando hasta el más mínimo detalle, como era su costumbre con todo lo que recogía. Una vez a la semana, al amanecer, el ermitaño instalaba su tenderte en el mercadillo del barrio. Un simple toldo sujeto por unas traviesas de madera y en el suelo varias alfombras en donde exponía con delicadeza y armonía las variadas piezas y sus exquisitas pinturas. Su tenderte llamaba la atención entre los demás puestos de frutas brillantes, de manojos de puerros y hermosas lechugas, de ropa amontonada a sabiendas y de 1000 cacharros. En el mercadillo, Omar, un joven senegalés, ponía una sábana en el suelo y la llenaba de discos de música y de películas pirateadas. El ermitaño le compraba alguna y luego la veía en casa de alguno de sus nuevos amigos. Tras verla solía decir qué les había parecido y siempre alguno de ellos encontraba algún detalle o alguna frase con un significado que se le había escapado a los demás, lo cual le daba pie a profundizar en otros temas que les preocupaban. ¿No te importa comprar algo ilegal?, le preguntaron. Así muchos artistas no podrán cobrar sus derechos de autor, y algunos incluso pasarán hambre y tendrán que dedicarse a otra cosa. Es posible, pero sí sé que si este joven no vende algo, pasará hambre. El día que traiga sandías, le compraré sandías. Al otro día, tras haber visto la película que le había comprado, el ermitaño esperaba a que Omar se distrajese para dejársela otra vez, y se iba a su tenderte. Una mañana nubosa, en la que el aire mecía las telas de los puestos como si fuesen ramas de árboles impulsadas por el viento. El ermitaño llegó al mercadillo con su gruesa bufanda roja que le tapaba hasta la nariz y los ojos enmarcados bajo el gorro que le cubría hasta las cejas. Mi padre vendió la mula, la vaca y el arado para enviarme en patera al paraíso. Cantaba Omar con su voz enronquecida y su melodioso acento senegalés. Al tiempo que daba saltitos y se frotaba las manos para paliar el fresco de la mañana. Ahora mi familia no tiene nada que comer, y yo no tengo nada que enviarles, prisionero en la cárcel Paraíso. De vez en cuando, al intuir la presencia de la policía, el joven salía corriendo llevado por sus largas piernas, y al cabo de un rato volvía a instalar su precario tenderte con su mejor sonrisa, blanca como la nieve. Un día, Omar le espetó. ¿Te crees muy listo y crees que el negro es tonto? ¿Crees que no me doy cuenta de lo que haces? ¿Que cuando me doy la vuelta dejas las películas otra vez? En el fondo sois unos racistas, blanco listo, negro tonto. Como el ermitaño no le contestó y le miraba sonriendo, el joven también sonrió como si le hubiese gastado una broma. Bueno, la verdad es que en todos los países hay racistas, dijo Omar. Siempre los hay más negros, más que los otros, ellos, nosotros. Larry Holmes, intervino el ermitaño. El campeón negro de boxeo de los pesos pesados. Dijo hace unos años cuando consiguió el cinturón de campeón mundial. Es duro ser negro. ¿Has sido alguna vez negro? Yo fui negro una vez, cuando era pobre. Amigo Omar, la gran patria del racismo es la pobreza. Tú eres pobre y no te veo muy negro, le dijo el joven socarronamente. ¡Ja!, rió el ermitaño. Primero, no soy pobre. Soy rico, muy rico. Tengo todo lo que necesito, y es todo lo que quiero. ¿Cómo iba a ser pobre? Además, aunque lo fuese, yo lo he elegido. Pobre es quien no tiene más camino que la pobreza. Omar le enseñó primero sus oscuras manos, pero a continuación, con una mueca de sarcasmo, señaló toda la mercancía que tenía a sus pies. Soy el rey del mundo, dijo levantando sus grandes ojos negros y sus manos al cielo. Sí, hay gente que por mucho que tenga, nunca tiene suficiente. El ermitaño se alejó satisfecho y se sentó en una pequeña plaza bajo un árbol frondoso que se movía suavemente con la brisa. Con los ojos entrecerrados, vio pasar a gente de todo tipo, personas diversas, diferentes, y sin dejar de mirar, sacó su libreta naranja de uno de sus bolsillos. Después cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, apuntó. Podríamos agrupar a las personas según sus miedos, sus fobias, sus esperanzas y deseos. Una persona es capaz de dar la vida por un trozo de tela de una bandera, y lo que ésta simboliza, o por pertenecer a un grupo determinado, sea una nacionalidad o incluso un equipo de fútbol. Desde fuera, con perspectiva, nos puede chocar este tipo de comportamientos, pero a poco que escarbemos, que observemos, lo encontraremos a nuestro alrededor, incluso en nosotros mismos.
El sexo, la raza, la religión, la nacionalidad, la etnia, la cultura pueden servir como vehículos para acercarnos o para separarnos. Son cosas que creemos que dependen de nosotros, que de alguna forma hemos elegido, y por tanto nos situamos con fervor a su favor y en contra de todo aquello que nos parezca que atentan contra ellas. Sin embargo, ser zurdos, altos o calvos no generan esas filas y fobias, ya que nos parece que no depende de nosotros. Aunque sea absurdo ser de una determinada raza, por ejemplo, es visto como una elección personal, así que tenemos que separar aquello que, fundada o infundadamente, creemos que controlamos de aquellos que creemos que no. Pero la cuestión es que, salvo excepciones, nuestra capacidad de decisión es la misma para decidir ser de tal o cual religión o nacionalidad, o para elegir ser zurdo o de baja estatura. La globalización ha acercado el mundo y ha juntado razas, pueblos y culturas. Esto puede entenderse como un problema que hace que resalte lo que nos diferencia, o como una oportunidad de comprender mejor el mundo y mejorarlo. Lo primero hace que el mundo sea un lugar parcelado, excluyente, un lugar peor, más injusto y en conflicto. Lo segundo permite que vivamos en un mundo abierto y diverso, en un mundo mejor, más justo y en paz. Tenemos el deber moral de intentar que el mundo sea un lugar mejor, y si lo intentamos realmente, nada ni nadie podrá evitar que lo logremos. De nosotros depende, y buena parte de esa capacidad que tenemos para mejorar el mundo y a nosotros mismos se manifiesta a través de la reflexión y la meditación, pero no como un método de huida, sino al contrario, como una forma de concentrarnos en el momento presente y afrontar lo que suceda con la mente serena. ¿Qué significa para ti buscar el propio camino? ¿Crees que lo has encontrado o aún sigues buscando? ¿Qué crees que quiso decir el ermitaño cuando afirmó que somos nosotros los que hacemos que el camino sea difícil? ¿Cuáles son los obstáculos que pones tú mismo en tu propio camino? ¿Qué papel juega la meditación y la reflexión en tu vida? ¿Consideras que te ayudan a afrontar los desafíos con serenidad? Si te encontrases con alguien como el ermitaño, ¿qué le preguntarías? ¿Qué crees que podrías aprender de él? Leo tu opinión en la caja de comentarios. Este video fue realizado en equipo con la Estación Ciónica Evolutiva.